Entonces, este es como un poco ¿no? el periplo por el mundo que he hecho, y no os voy a contar más porque la idea de la charla es que no solamente os cuente de diplomacia científica, pero un poco me inserto yo en la historia para que veáis cómo se hace y cómo un científico puede llegar a estar en estas esferas. Entonces os voy a ir intercalando historias personales con información sobre la diplomacia científica. Entonces, como os decía, cuando yo escuché por primera vez la palabra diplomacia científica me sonó rarísimo, me sonó a dos cosas que no tienen nada que ver, de hecho, a dos conceptos completamente contrarios, ¿no? Como por una parte la ciencia la asociaba con valores de pues, altruismo, colaboración, transparencia, racionalidad, y la diplomacia me parecía algo pues, ¿no? bastante más opaco, más secreto, más de defender los intereses nacionales y trabajar cada uno por su país. Y no me parecía que esas dos palabras fueran juntas, ¿no? Y esta cita que os he puesto de dos citas de diplomáticos y políticos británicos muy famosos, aquí pues se dice un poco el estereotipo de que la diplomacia es hacer que otros hagan tu voluntad, pero sin que se den cuenta, ¿no? Digamos. Y ese es uno de los pilares fundamentales de la diplomacia, y lo vamos a ver. Entonces, como la mayoría de los que estamos en este seminario son científicos, pensé que empezaría un poco hablando de qué es la diplomacia, porque muchas veces usamos estas palabras, pero nunca las hemos definido. Y yo, pues como científica, cuando estudiaba mi carrera, yo nunca me encontré con un estudiante de Derecho o de Ciencias Políticas o de Relaciones Internacionales. Estamos todos educados por silos, ¿no? Y solamente nos comunicamos entre nosotros, nuestra comunidad, y realmente yo no sabía lo que era la diplomacia científica hasta que descubrí, no sabía lo que era la diplomacia, ¿no? Hasta que descubrí la diplomacia científica. Entonces, empezando por definir la diplomacia muy brevemente, la diplomacia es básicamente el arte o el proceso de conducir relaciones internacionales y está caracterizada por utilizar formas pacíficas de conseguir objetivos, ¿no? El diálogo, la negociación, tratados, acuerdos. Y esta forma de relacionarse de forma pacífica con el mundo contrasta con lo que llamamos el poder duro, ¿no? El hard power, que es hacer que otros hagan lo que tú quieras a través de la coerción, a través de las armas, a través de las estrategias militares, lo que es la guerra, las sanciones económicas. Entonces, básicamente tenemos dos formas de hacer que alguien haga lo que queremos que haga, ¿no? Por las buenas o por las malas. Pues un poquito la diplomacia es esto. Por las buenas, a ver si podemos hacer que nuestros aliados, nuestros amigos, se sumen a nuestra agenda y no tener que ir, digamos, por la fuerza. Entonces, la diplomacia es este proceso. ¿Y qué es lo que guía la diplomacia? Lo que guía la diplomacia es la política exterior. O sea, un país decide cuál va a ser su política exterior y pone unas reglas, una agenda, unos objetivos y le encarga a los diplomáticos que ejecuten y logren estos objetivos de la política exterior a través de la diplomacia. Entonces es como una interfaz entre, digamos, el ambiente doméstico de un país y el ambiente internacional. ¿Qué pasa? Que esta es la definición tradicional de diplomacia, pero cuando llegamos al siglo XXI vemos que en realidad la globalización y los desafíos globales como el cambio climático, las pandemias, la inseguridad alimentaria, la inseguridad energética, nos estamos dando cuenta de que ninguno de estos desafíos se puede resolver a nivel de ningún país. Entonces, ningún país va a resolver el cambio climático por sí mismo y como hemos visto con el coronavirus, ningún país va a resolver la pandemia por sí mismo. Entonces, estas definiciones tradicionales de diplomacia empiezan a abrirse y empezamos a ver nuevas formas de diplomacia. Una agenda que incluye áreas como la diplomacia de la salud, la diplomacia nuclear, la diplomacia energética, la diplomacia de desastres, la diplomacia de datos, la diplomacia digital y, obviamente, la diplomacia científica. Entonces, no estamos sustituyendo ni reemplazando a los diplomáticos, que obviamente los diplomáticos de carrera tienen unas funciones muy importantes todavía, no es que los vamos a reemplazar, pero sí que estamos abriendo un poco el abanico de temas y de actores que entran en la diplomacia. Entonces, ya no solamente son los actores del Estado, que formalmente tienen credenciales para ser embajadores
o agregados científicos en alguna embajada, sino que también estamos, digamos, viendo un ecosistema de diplomacia científica formado por diferentes instituciones, como pueden ser las universidades, como pueden ser las academias de ciencias, pueden ser las asociaciones de científicos en el exterior, como ECUSA, incluso las empresas tecnológicas transnacionales, que tienen muchísima más llegada muchas veces que los gobiernos, ¿no? Y pueden atravesar fronteras sin ninguna fricción. Entonces, necesitamos nuevos procesos y nuevos modelos de interacción entre ciencia, salud, energía, cambio climático y diplomacia, porque, como decía, estamos abriendo este abanico para poder incorporar a todos los nuevos actores que tienen que estar presentes en la mesa. Entonces, ¿por qué es tan difícil a veces reconciliar o juntar estas dos palabras en nuestra mente, ¿no? Si pensamos en cómo entendemos la ciencia, como hemos hablado antes, la ciencia es incertidumbre, es cambio, es tolerar el riesgo, saber que nunca sabemos lo suficiente, saber que estar cómodo con esa incertidumbre y querer desafiar al otro que nos trae los resultados y a través del método científico podemos rebatirlos o podemos confirmarlos, ¿no? Y entonces, esa incertidumbre, que es por naturaleza parte del método científico, cuando la trasladamos a la esfera política, nos damos cuenta de que no va tan bien, ¿no? Entonces, con el coronavirus hemos visto que la OMS o los asesores científicos dicen, bueno, no podemos estar seguros al 100% de esto. No sabemos si las mascarillas funcionan o no. No sabemos si la vacuna cuánto va a tardar. No sabemos si tenemos anticuerpos duraderos una vez hemos pasado la enfermedad. Entonces, esa incertidumbre que los científicos estamos muy cómodos y que es la forma de trabajar que tenemos, cuando le transferimos a la política ya no funciona tan bien, ¿no? Y hemos visto, han corrido ríos de tintas sobre cómo los científicos no se ponen de acuerdo y cómo la OMS no nos da las guías claras, y hablaremos un poquito más de eso. Pero básicamente estamos ante dos culturas y ante dos esferas que muchas veces o hasta ahora no habían interaccionado o no se habían integrado y ahora por necesidad y por fuerza tienen que hacerlo. Entonces, si os interesa un poquito más este tema del poder, el poder suave o blando que se llama en español, en inglés soft power, hard power, esta definición la dio Joseph Nye, que es un profesor de Harvard Kennedy School, que básicamente definió y dijo que era mucho mejor intentar que los países se pusieran de acuerdo y consiguieran objetivos comunes a través de la atracción y a través de que valoren lo que tiene uno, que no hacerlo por la fuerza. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos del poder blando? Pues uno de los elementos es, por ejemplo, el arte, o la cultura, o la educación, o el cine, o la ciencia. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ha sido un país que tradicionalmente ha atraído a mucha gente a este país. ¿Por qué? Porque tenía las mejores universidades. Mucha gente quiere ir a Disney como el viaje de su vida. Entonces, Disney es una herramienta de poder blando de los Estados Unidos, porque ha conseguido llegar a todas las televisiones y a todos los teléfonos y los iPads de todos los niños del mundo, ¿no? Entonces, estas formas de soft power son los que atraen, y en cuanto a la diplomacia científica, tenemos es una estrategia de atraer a las mejores mentes de todo el mundo a tu país para que aumenten y trabajen la excelencia científica en tu país. En cambio, el poder duro, como decimos, el hard power, es hacer o imponer tu voluntad por la fuerza, y también hablaremos de eso. Entonces, ¿cómo en la historia se ubica la diplomacia científica? Es muy antigua, solamente en la última década le hemos dado un nombre, le hemos dado una definición como un marco teórico, pero lleva muchos cientos de años existiendo. Lo que pasa es que no la tenemos integrada en nuestra, digamos, en nuestra mentalidad colectiva. En el siglo XX, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de que la ciencia es el primer acuerdo que se logra cuando se restablecen relaciones diplomáticas entre países que han estado enfrentados o cuando países vuelven de la guerra, ¿no? Y tienen que reconstruir sus relaciones. ¿Por qué? Porque la ciencia es algo muy fácil, es un elemento más neutral y es muy fácil estar de acuerdo en que hay que trabajar juntos por la ciencia. En cambio, es mucho más difícil ponerse de acuerdo en temas más peliagudos, como por ejemplo derechos humanos, ¿no? Entonces, la ciencia es como la primera cosa que podemos poner sobre la mesa.
Por ejemplo, Estados Unidos y China, o Estados Unidos y Japón, después de largos periodos de conflicto, obviamente con Japón la Segunda Guerra Mundial, tenemos esta evidencia de que la ciencia es el primer acuerdo bilateral que se firma después de que los países restablecen las relaciones diplomáticas. Lo mismo en Europa. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, surge el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Conocemos todos el Large Hadron Collider, ¿no? que descubrieron el bosón de Higgs. Pues este centro, este laboratorio europeo, se creó auspiciado por la UNESCO, también como un puente entre el este y el oeste de Europa, que habían estado obviamente enfrentados. Y ahí se produjeron, por ejemplo, las primeras relaciones entre científicos israelíes y alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Una de mis historias favoritas es que la diplomacia científica a veces pasa en el espacio cuando no puede pasar en la Tierra. Y eso es lo que pasó con el Apolo Soyuz, lo que se llama un apretón de manos en el espacio entre los astronautas estadounidenses y los cosmonautas rusos. Y en plena Guerra Fría pues, dieron ese símbolo de cooperación cuando, en lo más alto de la Guerra Fría, demostrando que la ciencia sí que podía trascender esas barreras políticas e ideológicas. Y a día de hoy tenemos un ejemplo como el CERN, que se está desarrollando en Jordania, que reúne a 10 países del Medio Oriente que están pues no en sus mejores relaciones diplomáticas, como por ejemplo Israel, Palestina, Jordania, Irán, Egipto, Turquía y otros, ¿no? Entonces la ciencia sirve como este elemento articulador para que científicos puedan colaborar y también para que se puedan un poco abrir canales de diálogo que están cerrados por la situación política entre los países. Y os contaré una historia personal de cómo yo pude trabajar en uno de estos proyectos con Cuba. Pero básicamente un poco la lección así para empezar es que los científicos a veces para acceder a estos espacios somos los únicos, ¿no? Hay que un poco atreverse a entrar en el espacio donde no hay nadie más que sea como tú. Y no solamente que seas el único científico en la mesa, pero también es muy importante cuando eres la única mujer, cuando eres la única persona joven, y así poco a poco ir abriendo los espacios para que más gente pueda sumarse. Entonces, para mí ha sido uno de mis objetivos en toda mi carrera, ha sido poder abrir esos espacios a través de entrenamiento y talleres que también os voy a enseñar después, para poder abrir esa puerta y que vinieran muchísimas más personas, jóvenes, mujeres diversas de todo el mundo, a entrar en estos espacios, esas mesas de política y de decisión. Y claro, os preguntaréis, ¿cómo puedes entrar en este espacio si no tienes ninguna formación en política, en diplomacia, en relaciones internacionales? Pues sí, es una pregunta muy válida. Entonces yo, como a veces anticipo lo que me preguntáis, ya lo pongo de entrada. Y es que yo tuve que formarme pues digamos, en todo lo del lado oscuro, como os dije antes, porque uno de los problemas que tenemos es que, como he dicho, nuestra educación es extremadamente, ¿no?, estrecha, narrow, y cuando queremos abrir un poco el abanico, pues nos encontramos que nos falta formación. Entonces yo hice un programa de posgrado en la Universidad de Georgetown, que tiene una de las mejores escuelas del servicio exterior del mundo, aparte de haber pasado tiempo también en las Naciones Unidas, y también hice un curso un certificado de teoría y práctica de la diplomacia, y varias formas pues, digamos, aprender todo lo que no sabía de cómo funciona la política pública, cómo se hace una ley, cómo funciona un parlamento y obviamente cómo funciona la diplomacia y cómo funciona el aparato diplomático de un país y también el sistema multilateral. Entonces aterricé como os decía, en la AAAS, que es la American Association for the Advancement of Science. Ahí es donde empezó esta idea de diplomacia científica. Pues empezó por científicos que estaban en el Departamento de Estado, asesorando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que allí tienen un programa muy interesante de becas para doctores, o sea, personas con un doctorado científico, para entrar en el gobierno, en diferentes agencias de gobierno, en diferentes niveles,
y obviamente las personas que trabajaban dentro del Departamento de Estado, que es como el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, pues casi automáticamente se convertían trabajaban en diplomacia científica porque su labor era asesorar la política exterior basada en la ciencia de los Estados Unidos. Entonces, la AAAS en 2010 crea un documento y publica junto con la Royal Society de Londres, que es la Academia de Ciencias del Reino Unido, publican este documento que se llama New Frontiers in Science Diplomacy, que os recomiendo que lo leáis porque básicamente es la fundación de todo este campo de la diplomacia científica, las primeras definiciones, el marco teórico y los ejemplos prácticos. Algunos ya os los he comentado, pero es como, digamos, el punto de partida para definir la diplomacia científica como este punto de encuentro entre países para manejar recursos, para enfrentar desafíos comunes y mejorar, si se puede, las relaciones políticas, diplomáticas entre los países. Entonces, básicamente la definición tiene 3 pilares. Uno es cómo las relaciones diplomáticas, el aparato diplomático puede ayudar a la ciencia a avanzar. La segunda dimensión es cómo la ciencia informa o asesora a las relaciones diplomáticas. Y eso es muy similar a lo que conocemos como política basada en la evidencia, pues sería diplomacia basada en la evidencia. El problema que tenemos en español es que no tenemos 2 palabras para policy y politics, ¿no? Entonces yo a veces digo política con P mayúscula y con P minúscula para diferenciarlo. En inglés va muy bien porque tenemos policy y politics y es más fácil. En español decimos política pública y política así a secas pues es la política con P mayúscula. Y bueno, y la tercera dimensión de esta definición inicial es la de cómo la ciencia puede ayudar y mejorar las relaciones diplomáticas, sobre todo en situaciones de conflicto. Entonces, muy brevemente os voy a contar las 3 definiciones. La primera, diplomacia para la ciencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pocos científicos saben que debajo de cualquier infraestructura científica grande, como por ejemplo un telescopio o el CERN, que os he contado, el acelerador de partículas, debajo de este equipamiento científico hay un tratado diplomático, ¿vale? O sea, los científicos obviamente son los que usan y trabajan en esas instalaciones, pero normalmente son instalaciones que ningún país puede costearse ni construir por sí mismo y tampoco tendría mucho sentido. Imaginaros que cada país tuviera sus telescopios, su estación espacial internacional, no tendría sentido, aunque muchos países cada vez más están intentando lanzar sus propios programas espaciales y todo eso, pero en principio es más eficiente que haya un telescopio pues, en el país que tenga las mejores condiciones, por ejemplo, Chile, y que todos los países se pongan de acuerdo para investigar juntos y compartir los datos y utilizar esa infraestructura de forma conjunta, porque entonces pueden compartir el coste y pueden compartir los datos. Entonces así básicamente es un beneficio para todos. La ciencia dice dónde se tiene que ubicar esta infraestructura y luego la diplomacia es la que se encarga de negociar los términos de ese tratado, ¿no? ¿Quién va a participar? ¿Cuánto cuesta participar? ¿Cuáles son las reglas de participación? ¿Qué pasa si no pagas? ¿Cómo, o sea, te echan? ¿O eres miembro total? ¿Eres miembro observador? ¿Eres asociado? ¿Qué derecho tienes a utilizar la infraestructura? Y así es como se generan estos tratados diplomáticos que básicamente sostienen a la ciencia. Y muchas veces los científicos esto lo tachan de burocracia, de bueno, pues, o pedir visas o permisos de investigación o de trabajo de campo, es como burocracia. Pero en realidad, si no te dan una visa, no puedes entrar en ese país, pues entonces ya tu ciencia depende de la diplomacia, depende de que el consulado te dé o no la visa para poder entrar a hacer tu investigación. Y obviamente a día de hoy la mayoría de colaboraciones científicas se pueden hacer sin intervención del gobierno y obviamente estamos hablando de que lo fundamental es conservar la libertad académica, ¿no? El academic freedom, o sea que los científicos pueden trabajar con quien quieran en el mundo, pueden publicar, pueden colaborar con sus colegas y no estamos diciendo que el gobierno tenga que mediar porque la ciencia es global y también como hemos visto en el coronavirus y vamos a hablar en un minuto, la ciencia no necesita de la política para avanzar conjuntamente. Entonces aquí
os pongo unos ejemplos de las instalaciones que os contaba hace un minuto. Con el CERN, que tiene 23 países miembros, la estación, el European Space Observatory, es que no me sale en español, perdón, que es el que está en Chile, los telescopios ALMA, allí tienen también acuerdos con muchos países, la Estación Espacial Internacional, que creo que son 15, y SESAMI, que es la que el acelerador de partículas que os he contado, el Synchrotron en el Medio Oriente, es de 9 o 10, depende de cómo se cuente. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? De cómo la diplomacia puede ayudar a la ciencia y por qué es necesaria. La segunda parte es cómo la ciencia puede incidir e informar a la diplomacia. Entonces, eso es muy obvio cuando hablamos de acuerdos internacionales para manejar espacios compartidos, ¿vale? Si consideramos que 2/3 de los océanos, por ejemplo, no pertenecen a ningún país, son aguas internacionales, esos espacios se tienen que manejar conjuntamente. Entonces, hay muchos ejemplos a partir de la Segunda Guerra Mundial de cómo los países se deciden juntarse para manejar mejor y gestionar estos espacios compartidos que los llamamos los Global Commons, que en español bienes globales o bienes comunes. Entonces, la idea de los Global Commons es que nos pertenecen a todos y que los tenemos que manejar conjuntamente y que los desafíos asociados a esos espacios también los tenemos que manejar conjuntamente. Y en este gráfico de Paul Bergman, que es uno de los Science Diplomats más importantes, que está en Fletcher, en Boston, veis cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial suben los tratados ambientales y eso es, hasta hace poco, esta era la tendencia y es bueno porque básicamente ningún país puede manejar su trocito de mar porque todas las especies entran y salen de tu trocito de mar. Entonces, ¿cómo balanceamos o equilibramos los intereses nacionales con los intereses globales? Pues los bienes comunes, estos espacios compartidos, son uno de los ejemplos más claros. Entonces, os hablaba de los océanos. Como os digo, 2/3 de los océanos son espacios globales compartidos y mi amiga y colega Melania Guerra es la experta en esto, así que no voy a decir más, pero básicamente todo lo que veis en azul oscuro es la zona exclusiva en la que los países pueden pescar y pueden, digamos, tener jurisdicción, pero toda la gran mayoría del mapa, que es azul clarito, este es el alta mar, ¿no? Los high seas, que llamamos. Que ahora hay una serie de Netflix que se llama High Seas, alta mar. Entonces, cuando buscas alta mar ya te sale solamente la serie de Netflix. Y nada, es una anécdota. Y uno de los espacios comunes más importantes, más emblemáticos, y también personalmente para mí y para muchas de los que estamos en el webinario, que nos ha marcado, es la Antártida. La Antártida es muy importante por dos motivos. Para la ciencia y diplomacia es un símbolo porque se destinó todo el continente antártico como último continente sin explorar que nos quedaba como humanidad. Se decidió dedicar a la ciencia y a la paz, ¿no? En vez de colonizarlo, plantar las banderas como hemos hecho en todo el resto de los continentes. En la Antártida la ciencia fue, digamos, el motor de gobernanza y lo continúa siendo. En el año 1959 el Tratado Antártico se firma entre 12 países y ahora ya está compuesto por muchos más, pero básicamente estos países dicen vamos a dejar de competir por un trozo de la Antártida y por un trozo de tierra o de hielo y vamos a trabajar juntos para conservarlo y para entender nuestro planeta, porque la Antártida, como muy bien sabemos, es como un laboratorio que nos indica la salud de nuestro planeta y nos ayuda a entender el cambio climático. Entonces, es un símbolo de la diplomacia científica, a día de hoy perdura, se firmó en lo alto de la Guerra Fría también, o sea, es un símbolo muy poderoso de ciencia para la paz y esperamos que continúe por muchos años. Otro de los tratados internacionales más exitosos es el Protocolo de Montreal, que es el que cerró la capa de ozono, o que está cerrando la capa de ozono, como el agujero de la capa de ozono, perdón, que también, como sabéis, sobre la Antártida
se descubrió un agujero que estaba producido por los CFCs, que son estas sustancias que hay en los sprays, que había en los sprays, y se descubrió que estas moléculas eran directamente responsables por el agujero de la capa de ozono. Entonces, ahí se produjo una sinergia total, increíble, que no se ha vuelto a producir a ese nivel, y es que todos los países se pusieron de acuerdo, informados por la ciencia, que estaba alertando y recomendando que se tomara una acción para prohibir estas sustancias. La comunidad diplomática se puso las pilas, decidió crear un acuerdo internacional, y no solamente es un acuerdo entre ciencia y diplomacia, es un acuerdo también con la industria. Entonces aquí entra el papel del sector privado, que fue clave. ¿Por qué? Porque cuando la industria se queda obviamente sin su profit, si ve que peligra su negocio, pues va a hacer lobby en contra de que se firme ese tratado, porque entonces se van todos out of business. Y los CFCs pues son los refrigerantes que se usaban en coches, en neveras, en aire acondicionado. Entonces, todas esas comodidades de la vida moderna, ¿qué haríamos sin ellas? Pues lo que pasó es que la industria también pudo innovar y se pudieron generar compuestos que no dañaban la capa de ozono, y así la industria también pudo continuar. Entonces, cuando analizamos ahora lo que nos enfrentamos a la crisis climática y vemos que es mucho más difícil la transición energética a las energías renovables, nos damos cuenta de que también es porque no tenemos ese alineamiento completo que necesitamos entre lo que dice la ciencia, la acción diplomática y liderazgo político, pero también el rol de la industria. Pero bueno, hemos visto que ha caído el barril de petróleo estos días y estamos acelerando muchísimo las acciones y las medidas que pensábamos que íbamos a tardar muchísimo más en lograr, y eso también es una esperanza dentro de lo que es esta tragedia. Nos puede dar un optimismo de cómo vamos a salir de esto con una transición verde, ¿no? O reconstruir de modo más sostenible. Entonces aquí tenéis la foto del Acuerdo de París, que es obviamente también un emblema de la diplomacia científica, de cómo Cristina Figueres, cuando era secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y también el papel que tuvo Francia y el ministro de Exteriores de Francia en alinear a todos los países para que firmaran ese Acuerdo de París y se mostraran su compromiso con la acción climática. Hemos visto que eso también ha cambiado, pero antes de hablar de las cosas negativas, os quiero poner un último marco de estos globales, donde la ciencia diplomática tienen la conexión directa, que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como veis, todos tienen un componente científico, ya sea salud, ya sea conservación de la biodiversidad, acabar con el hambre, los océanos, agua limpia, energía. Todos esos goles tienen una dimensión científica muy importante, y más que nunca necesitamos esas interfaces y esas conexiones entre ciencia y política. Finalmente, hablando de la tercera dimensión de diplomacia científica, esta es la que se refiere a cómo la ciencia puede ser un puente, puede ser un canal de diálogo cuando tenemos tensiones entre dos países o más y tenemos las relaciones diplomáticas, digamos, estancadas o inexistentes. Y yo tuve el privilegio de trabajar directamente en uno de estos casos entre los Estados Unidos y Cuba. Muchos de los que estáis en el webinario sabéis que Estados Unidos y Cuba tuvieron casi 60 años de relaciones diplomáticas congeladas, ¿no? Y en ese tiempo, pues era cuando las relaciones están congeladas, ¿qué significa? Pues que no hay comunicación, no hay embajadas, no hay intercambio, la gente no puede viajar de un país a otro, no puede haber comercio, no puede haber intercambio de nada. Entonces, este tipo de embargos y sanciones y conflictos diplomáticos pues dañan mucho la ciencia, y sobre todo dañan cuando los dos países están tan cercanos, ¿no? Si consideramos que Cuba y Estados Unidos están a 90 millas, ¿no?, de Florida, y que los desafíos a los que se enfrenta Florida y a los que se enfrenta Cuba son prácticamente los mismos en cuanto a cambio climático,
en cuanto a la llegada de enfermedades infecciosas que por el cambio climático están cada vez subiendo más en latitud, ¿no? y necesitan el control de vectores de mosquitos, por ejemplo, coordinado. También las corrientes oceánicas, los ecosistemas, todo eso o sea, digamos que no existe una barrera entre los dos países. Entonces, aunque estén enfrentados diplomáticamente, todavía los dos comparten los mismos desafíos. Entonces, la diplomacia científica intenta juntar a los científicos para que al menos haya ese canal de comunicación y de colaboración cuando todos los demás canales están cerrados. Entonces, gracias al trabajo de mi gran amiga y mentora Frances Colón y varios más en el Departamento de Estado, varios científicos que tenían esa sensibilidad y sabían que había que crear puentes con Cuba, aunque el gobierno no estuviera preparado para abrir esas relaciones diplomáticas, se creó una base, una tradición de colaboración por más de 20 años, durante ese embargo, durante ese periodo, que cuando después, como muchos sabéis, llegó el presidente Obama y decidió que ya era hora de reabrir esas relaciones diplomáticas, la ciencia fue lo primero que se puso sobre la mesa. Entonces, como os acordáis, os he hablado de China, de Japón, de cómo la ciencia fue lo primero que se pudo reanudar después de que las relaciones diplomáticas se restablecieran, pues con Cuba pasó lo mismo. Como los científicos estaban preparados, como desde la AAAS, desde varios actores no gubernamentales, habíamos trabajado para mantener ese canal abierto, esa comunicación abierta en diferentes áreas, por ejemplo, neurociencia, cáncer, enfermedades infecciosas, temas ambientales como huracanes, que afectan obviamente a todo el Caribe, también en los Estados Unidos. Entonces, así es como se pudo muy rápidamente poner sobre la mesa temas científicos que los dos países estuvieron de acuerdo en firmar porque no representaban una amenaza, digamos, o no entraban en todos los temas más delicados como podría ser, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? como comentábamos antes. Entonces, pudimos tener 3, 4 años durante el mandato de Obama y antes de que llegara Trump, de colaboración muy fructífera entre los dos países en desafíos comunes. Después llegó Trump y decidió que todo eso no iba a existir más. Pero bueno, hablaremos de eso en un minuto. Digo que ya estamos un poquito tarde, así que voy a acelerar un poco. Pero bueno, básicamente esa es la moraleja, ¿no? Que pues como dijo el New York Times en ese momento, esta es una foto del huracán Sandy, 2013, dice: un huracán que llega a Cuba no pide un pasaporte o una visa antes de entrar en los Estados Unidos. Y ese momento, el New York Times, esa es mi primera memoria de un titular de un periódico pues, mundial que hablara tan directamente de la diplomacia científica. Y ahora que hemos llegado al COVID y tenemos miles de titulares de estos cada día, es como, bueno, súper overwhelming, ¿no? Como que siempre habíamos soñado tener todos estos titulares como en primera página y ahora los tenemos todos y os los voy a enseñar y básicamente no damos abasto. Es como si tuviéramos un caso, un live case study, ¿no? Un estudio de caso directo. Entonces, pasando ya al coronavirus, vamos a analizar un poquito cómo ha cambiado a la ciencia y al orden mundial y cómo la ciencia y la diplomacia se comportan en este momento. Entonces, el coronavirus llegó en un momento muy bajo para el multilateralismo. Sabemos que, bueno, ya hemos hablado de el presidente Trump decidió salir del Acuerdo de París, entonces ya había un momento bastante bajo en cuanto a la colaboración y la cooperación en temas de desafíos globales. Y el coronavirus llega en ese momento bastante complicado, donde los líderes están básicamente saliendo de estos acuerdos globales cuando son más necesarios que nunca. Entonces, hablando del New York Times, creo que mi favorito es el titular, ¿no? que dice: cuando los científicos están trabajando juntos más que nunca, los líderes políticos están cerrando fronteras más que nunca. Entonces, aquí vemos el contraste entre cómo la ciencia ha reaccionado al coronavirus y cómo la diplomacia lo ha hecho. Entonces, los científicos han colaborado con una rapidez sin precedentes, sin importar quién se llevaba el primer autor, el segundo autor. Era todo secundario porque lo importante era poder entender este virus y poder empezar la carrera para la vacuna, para el tratamiento. Entonces, es casi la
la clase ¿no? científica más grande del mundo, y los que trabajamos en comunicación científica no nos lo podemos creer, que palabras como PCR, como, sobre todo yo siendo bióloga molecular, o sea, palabras como anticuerpos, como PCR, ADN, ARN, que sean, no sé, trending topics, que los veo en las noticias en prime time y no me lo puedo creer, ¿no? Curvas epidemiológicas, toda esa terminología que era jargon, que no sé, que nunca podías hablar con tu familia de esos temas, ¿no? Porque era completamente técnico, ahora están en boca de todo el mundo y hemos ya llegado, digamos, al mainstream. Entonces, eso contrasta absolutamente con la respuesta que ha dado la comunidad pues, política, ¿no? y los líderes mundiales en cuanto a que han tomado acciones unilaterales, han tomado acciones sin consultar muchas veces ni a científicos ni a los países vecinos para coordinarse, y el resultado es un caos, ¿no? Como hemos podido comprobar y seguimos comprobando. Pero bueno, es muy fácil criticar, es muy fácil ¿no? ponerse a buscar culpables y a decir que es todo lo que se podía haber hecho mejor, y claro que se puede mejorar. Y yo quiero poner un poco el énfasis en el papel de las instituciones multilaterales, porque obviamente las Naciones Unidas son una institución muy antigua que necesita reforma y que no es, digamos, la más ágil ni la más rápida, pero es el único, digamos, organismo donde están todos los poderes del mundo, que tiene los poderes más o menos equilibrados, donde está Occidente, donde está Rusia, donde está China, y es lo que hay, ¿no? Y creo que mucha confusión sobre cómo funcionan estas organizaciones, ¿no? Cualquier agencia de Naciones Unidas, incluida la OMS, no son independientes, no deciden por su cuenta si van a recomendar mascarillas o no. Ellos son básicamente los Estados miembros. Entonces hay un secretariado que se encarga de ejecutar el programa que los Estados miembros le han mandado a esa organización, ¿no? Entonces, pensar que la ONU es un gobierno mundial que está como separado de sus miembros es un error. En realidad, la agenda y el programa de trabajo de todas las organizaciones de la ONU la ponen sus Estados miembros. Y entonces, obviamente, la geopolítica y las tensiones entre ellos está dentro del sistema y lo ha estado siempre. Y lo mismo con la Unión Europea. La Unión Europea es muy interesante porque, obviamente, ha habido perdón, una falta de coordinación y se puede decir una falta de solidaridad, pero también hay que entender que la Unión Europea no tiene competencias completas en salud pública. Entonces, cuando los miembros de la Unión Europea firman los tratados de la Unión Europea, le dan ciertas competencias que la Unión Europea puede legislar, puede decidir o implementar, y ciertas se las reservan los Estados miembros, las competencias completas. Entonces, la salud pública no es una competencia completa que la Unión Europea pueda decidir, vamos a ahora mismo coordinarnos y todos hacer esto, ¿no? La salud y la sanidad sigue siendo una competencia de los Estados miembros. Entonces es importante entender cómo funcionan las organizaciones antes de salir a criticar y a convertirnos todos en como es esa palabra, epidemiólogos de sofá o de sillón, ¿no? Porque todo el mundo hoy se ha convertido en epidemiólogo de sofá. Y bueno, aquí tenéis un poco, no vamos a entrar en la estructura de la Unión Europea, ni mucho menos, pero un poco esta es como, es como la pirámide invertida de competencias, ¿no? Hay unas competencias exclusivas, como por ejemplo la política monetaria, las aduanas, agricultura, la zona euro. Luego hay unas que son compartidas, como por ejemplo la salud pública, como la veis en esta segunda línea. Entonces, la geopolítica del coronavirus es algo que cada día es lo que nos da las noticias diarias de países que, por ejemplo, están haciendo piratería de mascarillas, que están interceptando un avión que va para un país, pero se lo quedan ¿no? Los ventiladores, las mascarillas, todo eso. Entonces estamos viendo que aquí cada país está por sí mismo, ¿no? Aquí vemos los intereses nacionales que priman por encima de todo. Y bueno, un gobierno tiene que responder y proveer a sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero entonces tenemos muchas dimensiones y mucho nuance en eso, ¿no? Por ejemplo, hablando del poder blando que hemos visto al principio, China, ahora que ha superado la pandemia, pues está ayudando a muchos países, ¿no? Y eso es una forma de mostrar esa solidaridad, pues es una forma de construir poder blando
y en lo que llaman mask diplomacy. Luego hay un elemento muy importante que es qué pasa con los países en guerra, los países que están bajo sanciones, como hablábamos antes de Cuba, ¿no? Hay muchos países que no pueden importar material sanitario porque están bajo sanciones. Por ejemplo, Venezuela, Irán. Entonces, esos países van a sufrir más porque no pueden importar el equipamiento sanitario que necesitan. Entonces, el secretario general de la ONU pidió un levantamiento de todas las sanciones, un alto el fuego de todas las guerras. Eso es muy difícil, ¿no?, en la práctica, pero básicamente la diplomacia de la salud es eso, es decir, bueno, vamos a dejar esto un momento, vamos a interrumpir este conflicto para, pues, por ejemplo, poder vacunar a la gente, que eso es lo que se ha hecho muchas veces en salud global, ¿no? Se llaman días de tranquilidad, entonces se produce un alto el fuego y entran los técnicos de la OMS y vacunan a todo el mundo y luego salen. Y a veces eso ayuda a que el conflicto, pues piensen, pues bueno, a lo mejor ya podemos empezar a hablar de paz, o a veces el conflicto vuelve. Pero esa es la idea, que la salud y la ciencia pueden ser ese puente para resolver conflictos. Y luego también tenemos la otra parte. Por ejemplo, Taiwán es un país que ha tenido un éxito bastante importante en cómo ha manejado la pandemia, pero no ha tenido ese acceso a la OMS, a la comunidad internacional, para poder compartir esas lecciones, esas buenas prácticas. Y obviamente es un tema político, es el tema de China, de One China, de que Taiwán es parte de China, entonces no puede sentarse en una mesa multilateral o un organismo intergubernamental. Son cosas muy, muy complicadas, pero que nos ayudan a entender un poco esa dinámica entre la ciencia, la salud y la diplomacia. Entonces, ya para terminar, ¿qué podemos hacer, no? Supongo que después de todo este rollo es siempre la pregunta de, vale, ¿pero yo qué puedo hacer? ¿O cómo podemos enfocar este nuevo mundo que nos viene? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues os voy a mostrar una serie de iniciativas, proyectos que he tenido la oportunidad de realizar con muchos de los que estáis en el chat y bueno, incluyendo, por ejemplo, pues México, Panamá, Costa Rica, Argentina, España, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba. He tenido la suerte de poder trabajar en prácticamente toda América Latina, también España y la Unión Europea, en cómo fortalecer este vínculo entre ciencia y diplomacia. Y se puede fortalecer en las dos vertientes. En la parte de la ciencia, obviamente, entrenando a científicos a que puedan comunicar su ciencia de forma que es útil para el proceso de política pública, de diplomacia, y también los gobiernos, sobre todo las cancillerías o ministerios de exteriores, las academias diplomáticas, para un poco evitar lo que yo os conté, de que yo al principio, o sea, yo cuando estudié ciencia, yo nunca me crucé con una persona que estaba estudiando para ser diplomático. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa colaboración y romper un poco esos silos? Entonces, hemos estado trabajando con, por ejemplo, la Academia Diplomática de México, el Instituto Matías Romero, que ha sido siempre, pues, muy pionero en México en intentar adoptar estas estrategias de política científica, diplomacia científica, ahora en la Ciudad de México en particular, y estamos trabajando en varios proyectos muy interesantes para fortalecer esas iniciativas. También Panamá. Panamá fue el primer país de América Latina que creó una estrategia de diplomacia científica y básicamente reunió a todos los actores nacionales de ciencia, política, diplomacia, para después poderse proyectar al exterior. Entonces, es también una lección muy importante, y es que la diplomacia científica empieza en casa. Si tu Ministerio de Ciencia y tu Ministerio de Relaciones Exteriores no hablan entre sí, es muy difícil que puedas proyectarte como país en la esfera de la diplomacia científica. Y obviamente, después, no solamente proyectarte en el sentido abstracto, pero también que puedas, por ejemplo, introducir científicos en tus embajadas, ¿no? Y puedas crear las figuras de agregado científico, que muy pocos países todavía los tienen. Entonces, por ejemplo, todos hemos visto agregados culturales en las embajadas, agregados de educación, agregados políticos, agregados de comercio, pero agregados científicos todavía hay muy pocos, ¿no? Entonces, un poco cómo le damos valor a la ciencia para que esté en primera línea de nuestras relaciones diplomáticas. Entonces, aquí vemos la estrategia de Panamá. Todos estos documentos os los vamos a pasar, porque la presentación luego la vamos a poner con los links para que podáis leer todos los informes y todo lo que os estoy contando.
Y también a nivel de la Unión Europea. Yo tuve la suerte también de poder trabajar con el comisario anterior, la comisión anterior que acaba de cambiar, pero hasta 2019 la comisión anterior, el comisario era Carlos Moedas, y él decidió impulsar la diplomacia científica como uno de los pilares de la ciencia en la Unión Europea y de cómo la Unión Europea puede ser un actor global en ciencia, ¿no? y promover relaciones a través de la ciencia y fortalecer otra vez su poder blando, sus valores, que son los valores de la solidaridad, los valores de un poco ser un líder global que la Unión Europea siempre ha querido. Entonces, la ciencia ayuda a proyectar a través de, por ejemplo, participación en programas como Horizonte 2020, las Marie Curie Fellowships, que están abiertas a todos los países. Pues así es como la Unión Europea ha intentado construir una narrativa para la diplomacia científica y también a través de directamente pues, pilares estratégicos, por ejemplo, la relación con África, con el Medio Oriente, con el este de Europa y bueno, diferentes estrategias que no vamos a entrar, pero básicamente la Unión Europea ha puesto sobre la agenda la diplomacia científica en los últimos años y pues uno de los países precisamente pioneros en tomar en responder a esa llamada de acción fue España. En 2015 publicó su estrategia de diplomacia científica, un informe que también lo podéis descargar y tanto del Ministerio de Ciencia como del Ministerio de Exteriores, está en las dos páginas, y se publicó como unos principios, una declaración que se llama la Madrid Declaration on Science Diplomacy, que os recomiendo mucho que la leáis. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de la participación de España a través de CECID en el programa S4D4C, que es un proyecto europeo de Horizon 2020, donde se hizo un llamado específico para proyectos de diplomacia científica para ayudar a la Unión Europea un poco a diseñar su estrategia y a ver cuáles eran las fortalezas que la Unión Europea podía proyectar en el mundo a través de la ciencia. Entonces se aprobaron estos 3 proyectos que veis aquí y los podéis encontrar en Science Diplomacy EU, que es lo que llamamos el EU Science Diplomacy Cluster, ¿vale? Y estos proyectos tienen un montón de información, tienen artículos, policy briefs, un curso online que estamos a punto de sacar, o sea, muchísima información para que podáis empaparos. Y finalmente, no se trata solamente de, obviamente hay que trabajar con gobiernos, con cancillerías al más alto nivel para crear estos espacios, estas estructuras de interfaz ciencia y diplomacia, pero para mí lo más importante es que la nueva generación ya salga con una mentalidad distinta. Es decir, que los científicos tengan un poquito de exposición y entrenamiento en temas de diplomacia y que los diplomáticos entiendan la ciencia y cómo la pueden usar en su día a día como diplomáticos, en su función. Entonces, desde la AAAS hicimos muchísimos cursos en los últimos años, tanto en Washington como en varias partes del mundo. Uno de los más importantes, que muchos de los que estáis en el chat también habéis participado, es en Trieste, en Italia, con TWAS, que es The World Academy of Sciences, y esos cursos lo que hacen básicamente es darte los skills y el conocimiento complementario a lo que ya tienes. Si vienes de la ciencia, pues aprendes toda la parte de política pública, diplomacia, relaciones internacionales, la geopolítica, cómo funciona todo ese mundo, y los científicos al revés aprenden pues qué instituciones científicas existen, cómo funciona la ciencia, cómo colabora, o sea, cosas básicas, cómo se revisa un paper, ¿no? Cosas que a veces son un poco oscuras para los que no son científicos, y se aprende sobre todo a través de ¿cómo se llama? El aprendizaje experiencial, ¿no? Experiential learning. Y eso es importante porque aprendes básicamente a negociar, a comunicarte, te encuentras con estos dilemas entre economía, sociedad, valores, religión, ciencia, y entonces te das cuenta de lo que dicen los datos no tiene por qué ser lo que va a dictar esa política, ¿no? Entonces muchas veces la frustración de los científicos viene de ahí. Es que la ciencia dice que hay que hacer tal, sí, pero considera los factores económicos, científicos, culturales, históricos, religiosos, todo tipo de factores que a veces pesan más que la ciencia. Entonces, la ciencia es básicamente te da unas opciones, pero no dicta la política. Y estos cursos pues han sido muchos de los alumnos están en el chat, que os cuenten ellos
pero también se trata de hacer una inmersión en un ecosistema de diplomacia científica, por ejemplo, en Washington o pues, en ciudades donde puedes ir a una embajada, puedes ir a un banco de desarrollo, puedes ir a diferentes instituciones para conocer de primera mano cómo se aplica la diplomacia científica. Entonces aquí tenéis un montón de fotos donde varios de vosotros seguro que estáis en diferentes países, Sudáfrica, Panamá, Trieste. Y bueno, en la última edición hicimos como un train the trainers, como un currículum para que los que quieren entrenar a otros en diplomacia científica lo puedan hacer. Y yo estoy súper orgullosa de un montón de mis alumnos, como Alma, como Melania, como Sandra, Rolando, un montón que ya han empezado a hacer esas clases, esos trainings, esas asesorías en sus países, ¿no? Y han un poco perpetuado y amplificado el impacto. Y bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Si queréis saber un poquito más, profundizar en qué tipos de mecanismos existen para fortalecer esa interfaz ciencia-política, este informe que publicamos en 2017 pues, tiene un poco las líneas básicas de qué tipos de programas, de instrumentos, de mecanismos se pueden crear entre universidades, gobiernos, ONGs, academias de ciencias. Entonces aquí podéis explorar los diferentes modelos. Y bueno, para terminar, solo quiero, como muchas veces las preguntas se anticipan también, he empezado a hacer como una lista de lo que no es la diplomacia científica, ¿vale? Para que también a veces se malinterpretan las cosas y es importante que lo dejemos claro. Primero, la diplomacia científica no solamente es un dominio de los gobiernos, de los diplomáticos de carrera, ¿no? digamos, la trayectoria profesional de diplomacia. Hay muchos actores, como hemos hablado, que pueden ejercer e influenciar la diplomacia científica y pueden ser universidades, pueden ser ciudades. En Barcelona la iniciativa SciTech DiploHub también está haciendo muy buen trabajo en el ecosistema, digamos, científico de Barcelona. Organizaciones supranacionales y multilaterales, obviamente, hemos hablado de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y de muchas otras, y sociedades científicas y academias de ciencias son muchas veces ellas las que tienen como estos programas de interfaz, se suelen ubicar dentro de estas ONGs o sociedades científicas para así ser un poquito más neutrales, ¿no? Para hacer un poco de puente entre academia y gobierno, pues estos programas normalmente los administran las sociedades científicas. Lo segundo es que no os estamos diciendo que os convirtáis en políticos, aunque algunos lo hacen y les va muy bien. Y ayer salía un artículo de cómo Merkel, gracias a su formación científica, tiene las mejores respuestas del coronavirus. Pero no se trata de eso, no se trata de dejarlo todo y meterse a hacer política, pero muchos lo han hecho y lo han hecho muy bien. No se trata de politizar la ciencia ni a los científicos, ¿vale? No son instrumentos políticos y no estamos hablando de partidos ni afiliarse a un partido político ni nada de eso. Estamos hablando de asesorar, estamos hablando de que la información científica esté disponible para la política pública y no tener que crear comités de emergencia cuando pasa algo grave, sino tener una estructura de asesoramiento científico, digamos, permanente que pueda estar en constante contacto con la esfera política, avisar de los riesgos y un poco pues, evitar lo que estamos viviendo ahora mismo. Tampoco se trata de que la colaboración internacional se convierta en diplomacia, no es lo mismo, ¿vale? La cooperación internacional, hemos dicho, en ciencia es algo que ocurre orgánicamente, que los científicos hacen solos sin tener que, o sea, sin necesitar el gobierno que intervenga para nada. Estamos hablando de una dimensión más de cómo la ciencia ayuda a que las relaciones diplomáticas puedan mejorar o que el aparato diplomático ayude, por ejemplo, a crear programas transnacionales de investigación, pero no estamos diciendo que toda colaboración científica que termina en un paper, eso no es diplomacia científica, es básicamente colaboración para aumentar el conocimiento, que eso es de lo que se trata la ciencia. Y bueno, como decía, no se trata de dejar la academia, de que salgáis todos ahora de vuestros doctorados y os metáis en política, y recordar que la ciencia no dicta la política. Ya he comentado que hay muchos factores a considerar en la política, en las decisiones, y la ciencia no dicta. La ciencia informa y esperamos que los tomadores de decisión tomen la mejor decisión posible basada en esa información. Pero no es la idea no es que la ciencia dicta
esa política. Entonces, pensemos en el mundo que queremos, si queremos un mundo unilateral, un mundo cerrado, un mundo en el que cada uno hace lo suyo, o en un mundo abierto donde obviamente tenemos mucho trabajo en reformar ciertas instituciones multilaterales y traer la ciencia, la salud, la tecnología, el ambiente al centro de la política exterior y del sistema multilateral. Si algún mensaje os dejo es que la ciencia entre de lleno en las estrategias de política exterior, que los científicos puedan entrar a formar parte de los equipos y que pongamos estos temas al centro de nuestro sistema multilateral. Y bueno, no puedo irme sin deciros, contaros una cosa que os he dejado un poco caer, que hablaba de la Antártida, y es que yo fui parte, igual que Alicia, la presidenta de CUSA y varias más que estáis aquí, de un programa de liderazgo global que se llama Homeward Bound, que básicamente es la mayor expedición de mujeres científicas a la Antártida de la historia, basado en la idea que hasta hace relativamente poco la Antártida no aceptaba mujeres, ¿no? Entonces, para simbolizar este liderazgo nuevo que necesitamos, nos fuimos a la Antártida pues, un poco para conocer el cambio climático y después pensar qué estrategias podemos conjuntamente y colectivamente en esta nueva diplomacia, en este nuevo modelo de colaboración, cómo podemos contribuir. Y como si queréis tener referentes, que yo creo que es súper importante tener referentes, os recomiendo que sigáis a estas tres mujeres increíbles, que aparte de todas las que ya he mencionado, que han sido alumnas, colegas, estas tres son mis grandes amigas, colaboradoras y han impulsado, básicamente ellas han sido las que han impulsado la diplomacia científica en sus países, así que os recomiendo que sigáis a Frances, a Mandy y a Tolu, que personifican estos nuevos modelos de liderazgo que necesitamos. Si queréis saber más, hay un curso online que es gratuito, que he contado, bueno, en el que con mi anterior jefe, Tom Wang, contamos todo esto con ejemplos y vídeos bonitos, mucho más producido. Y aquí tenéis el enlace que os lo dejo. Tenéis también mi historia de mi carrera, que está en Slate. Si buscáis en Slate, también os pasaremos el link. Y justo hoy salió en el web, como has dicho, Alma, al principio, tuve el privilegio de entrar a formar parte este año en el grupo de jóvenes líderes globales del web, el Foro Económico Mundial, y justo han publicado hoy un artículo precisamente con Tolu, la que os he enseñado antes, de cómo la diplomacia científica puede ayudarnos en el COVID y en el futuro. Os animo a que exploréis estas carreras. A mí me han llevado a sitios increíbles, no solamente la Antártida. Estuve buceando en el Mar Rojo en un avión, un Hércules T-130, que lo acababan de hundir, en el Vaticano, hablando de diplomacia científica y cáncer. El Vaticano es un actor diplomático muy importante, hasta en un barco en Italia, en un velero, en el segundo velero más grande de la Armada italiana. Ahí también hicimos un taller. Así que os animo a que exploréis estas oportunidades, estos cursos, estas ideas. También hay una página, si queréis saber más del proyecto de la Antártida. Y muchísimas gracias a todos, a todas. Y creo que me he extendido muchísimo, perdón, pero espero que estemos a tiempo para algunas preguntas. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Marga. Ha sido una charla muy inspiradora, muy informativa y muy didáctica también. Y os animamos a que escribáis las preguntas que tengáis en el chat. No en el chat, sino en la parte de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas, así que empiezo. ¿Vale, Marga? ¿Estás preparada? Supongo. ¿Quieres beber agua o algo? ¿Estás bien? No, estoy bien. No perdamos tiempo. Pues Laura García Ibáñez te pregunta, ¿crees que una crisis como esta puede fortalecer a las organizaciones multilaterales para que adquieran más competencias o al contrario, que se desintegren? Hola Laura, sí, muy buena pregunta. Yo creo que esa es la pregunta del millón y por eso ponía esos dos escenarios, ¿no? De que podemos ir hacia un mundo muchísimo más cerrado y culpar a la globalización por el coronavirus y decir que la solución es realmente cada uno en su casa y construir muros y restricciones de viaje, o podemos reformar, como dices, las organizaciones multilaterales. Yo quiero pensar y creo que vamos a ir por este lado, ¿no? Y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, los científicos, los líderes políticos que sí que creen
en este sistema multilateral, que afortunadamente son muchos, tenemos que todos remar en la misma dirección porque obviamente tenemos ejemplos de líderes políticos que están intentando que la aguja vaya hacia el otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que si los gobiernos empiezan por crear más mecanismos de este tipo de interfaz política en sus gobiernos, luego también trasladarlos al sistema multilateral es más fácil. Y yo creo que a nivel de la ONU, de la Agenda 2030, está tan claro que la ciencia está en el centro y ahora con el COVID, con la OMS, ha habido países que han financiado, o sea, obviamente sabemos que Trump amenazó con sacar el financiamiento de la OMS, pero muchos países respondieron sumando fondos y se hizo un concierto el otro día multitudinario para recaudar fondos. Entonces, yo creo que el espíritu global está a favor del multilateralismo y que se ha entendido que realmente ya no podemos encerrarnos y que no vamos a escapar de ninguno de estos desafíos cerrando fronteras. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, esto lo has comentado un poco en tu presentación, quizá que puedes comentarlo un poquito más en profundidad. ¿Podemos pensar que ha fallado la diplomacia científica en el caso actual de la OMS, la pandemia del coronavirus y los gobiernos, y especialmente en Estados Unidos? Yo no lo llamaría un fallo porque, a ver, la mayoría de países ni siquiera usan esos términos, ¿no? Entonces es difícil analizar algo que todavía no está ni siquiera incorporado a nivel masivo. Yo creo que, obviamente, en Estados Unidos tenemos un gran problema y es que es el país donde mejor asesoramiento científico podemos tener en cuanto a las estructuras. Es el país que tiene, por ejemplo, una oficina de ciencia y tecnología dentro de la Casa Blanca, tiene oficina de asesoría al secretario de Estado, o sea, la política exterior, tiene científicos en todas sus embajadas, ¿no? Tiene un montón de sociedad civil y como la AAAS y un montón de organizaciones que están apoyando y creando ese ecosistema, pero nos damos cuenta otra vez de la diferencia entre la P mayúscula y la P minúscula, porque la P con mayúscula, o sea, si entra un líder en la Casa Blanca que no quiere usar nada de eso, entonces ¿hasta qué punto no lo podemos poner en valor si el presidente no quiere usar esas estructuras, ¿no? Entonces es muy interesante porque el Reino Unido y Estados Unidos, que son los que tienen más tradición de asesoramiento científico, mejores estructuras, más gente en sus embajadas, ¿no? Que dirías, bueno, es que están los mejores posicionados para que les vaya bien y puedan tener la mejor asesoría científica desde el principio, y hemos visto que no. Entonces, yo creo que es importante pensar que al final a los líderes los elegimos nosotros. O sea, que tu voto es el que va a poner a esa persona en la Casa Blanca o donde sea. Entonces, por mucho que los funcionarios, tanto del Foreign Service o de los funcionarios del Civil Service, tengan esas estructuras científicas perfectamente instaladas, si te llega alguien que no lo quiere usar, o sea, no me puedes hacer nada, ¿no? Entonces, creo que esa es la reflexión, que no solamente pensemos en crear esas estructuras, sino que al final pensemos que la mejor forma de influencia es el voto y la mejor forma de cambio es el voto. Entonces, volviendo al tema de liderazgo y de que necesitamos otro tipo de líderes para los desafíos a los que nos enfrentamos. Y en relación a esto, ¿cuál crees que es la principal ventaja entonces de tener, por ejemplo, científicos a tiempo completo en diplomacia científica? Sí, por ejemplo, o sea, en España hemos visto que, o en muchos países, se forman comités de emergencia, ¿no? Entonces, el tiempo que se pierde en buscar y en poner ese equipo y luego pues, empezar un poco de cero, es tiempo que podrías haber ganado si tuvieras una estructura permanente dentro tanto de la rama legislativa, o sea, del Parlamento, como en los diferentes ministerios o agencias de la rama ejecutiva. Entonces, en España hay un movimiento muy, muy bueno, muy importante de ciencia en el Parlamento que espero que avance, porque eso instalaría una oficina permanente, como tiene, por ejemplo, en Reino Unido, que se ha basado mucho el modelo en ellos, de POST. Así tienes un mecanismo constante que te puede alertar y te puede ya, desde mucho antes de que llegue la amenaza, te puede avisar y no tienes que estar ahí buscando a ver quién es el epidemiólogo, quién es el experto, el virólogo y tal, ¿no? ¿Y qué papel podrían tener los gobiernos locales y regionales? ¿Cómo pueden ayudar a las acciones de diplomacia científica, teniendo en cuenta que la política exterior se asume como política de Estado?
Exacto. Esa es una muy buena pregunta y además es lo que decíamos al principio que está cambiando, ¿no? O sea, hasta hace poco la autoridad única de representación de un Estado a otro era pues, el diplomático de credencial y con todos los, ¿cómo se llama? Los pins. Pero está claro que ya no solamente los gobiernos son actores en diplomacia científica, las ciudades tienen un papel fundamental porque hay mucha diplomacia de ciudad a ciudad que están creando sus propias políticas de cambio climático, sus propias políticas pues de todo tipo, que luego comparten e intercambian con otras ciudades. Entonces, es fundamental cuando tenemos, por ejemplo, el caso de Trump, que es un líder que no está, digamos, tomando la evidencia de la ciencia y está pues, menospreciando y ninguneando a la ciencia, tenemos otros niveles que pueden, digamos, salvar, ¿no? Entonces, los gobernadores, los alcaldes, los mayors, las alcaldesas, las mayors, todos esos pueden como un poco amortiguar y es lo que pasó cuando Trump decidió salir del Acuerdo de París. Al día siguiente salió un comunicado firmado por no sé cuántos gobernadores diciendo, y alcaldes y todo, diciendo, bueno, puede ser que este gobierno salga del Acuerdo de París, pero nosotros como ciudad, como Estado, como territorio, vamos a implementar las metas y vamos a conseguir los targets y esto es lo que estamos haciendo. O sea, básicamente estaban llenando el vacío que dejaba cuando la capa, digamos, superior se decide salir de un acuerdo de este tipo. Así que súper importantes todos los niveles. Y de hecho en la Ciudad de México ahora la diplomacia científica está súper activa a nivel de la ciudad y estamos trabajando muy, muy estrechamente con ellos. Tienen ya un programa de fellowships que Alma, que también está aquí, lo impulsó y básicamente desde donde se pueda, se hace diplomacia científica desde donde se pueda con lo que se tenga. ¿Qué te gustaría ver que ocurra en la Unión Europea cuando salgamos de la cuarentena en cuanto a diplomacia científica o a nivel de gobierno? ¿Qué crees que es lo primero que deberían implementar? Bueno, yo creo que lo que va a pasar es que van a revisar lo de las competencias que comentábamos antes y bueno, van a ver si la Unión Europea puede tener al menos un poquito más de competencia en situaciones de crisis de salud, de sanidad pública y creo que esa va a ser la primera medida. En cuanto a largo plazo, yo creo que es súper importante que no abandonemos el Green Deal, ¿no? Que la presidenta de la comisión estaba ya muy comprometida y toda la comisión estaba muy comprometida con implementar este Green Deal y el peligro que tenemos ahora después del coronavirus es que muchos gobiernos vuelvan al business as usual, ¿no? Que todas las ambiciones climáticas y de transición energética, pues como tenemos que obviamente volver a levantar el país, la economía, entonces esos stimulus packages que se están dando, cómo podemos hacer que sean green stimulus packages y que podamos recuperar la actividad económica, que podamos recuperar la prosperidad, pero tampoco, o sea, no volviendo, digamos, a los niveles de emisiones y la trayectoria que llevábamos antes. O sea que yo espero que la Comisión Europea pueda mantener esa dirección, pero no va a ser fácil, es que tampoco hay que ser naif, o sea, hay muchas voces de la Unión Europea que están pues, bastante frustradas, ¿no? por la falta de coordinación y no va a ser fácil, pero bueno, esperemos. ¿Cuál es el estado de la diplomacia científica en España específicamente? Bueno, a ver, España fue pionera en lanzar su estrategia de diplomacia científica en 2015. Fue uno de los primeros países en ponerlo así por escrito, ¿no? En declarar la intención. Lo que pasa es que la coordinación entre diferentes actores es muy complicada, ¿no? La diplomacia es algo muy tradicional. Entrar en la carrera diplomática es muy difícil en todos los países y en España es particularmente tradicional, ¿no? Hay países que están innovando más. España todavía yo creo que puede hacer más en ese sentido, porque tenemos una de las tradiciones diplomáticas más antiguas y a veces obviamente eso te da mucho prestigio, pero también a lo mejor te da menos flexibilidad. Y hay países, por ejemplo en América Latina que comentábamos, que han podido innovar mucho, ¿no? Y en poco tiempo, relativamente poco tiempo, introducir esas innovaciones en el entrenamiento de los diplomáticos. Por ejemplo, incluso Panamá, la anterior vicepresidenta y canciller, tuvo que ir a cambiar la ley porque los científicos no podían entrar en la carrera diplomática. O sea, que hay muchos países que todavía tú no puedes entrar en la carrera, o sea, si no eres, como es, ciencias políticas, abogada, relaciones internacionales, y hay pocas carreras que te dan ese acceso a la carrera diplomática. Entonces, ¿cómo
podemos incentivar la diversificación de los perfiles, no que todos los científicos sean diplomáticos, reitero, no se trata de eso, pero si uno como científico quiere ser diplomático en muchos países es que no puede con su bachelor's en bioquímica. Entonces eso es una cosa a cambiar. Pero bueno, yo creo que es España dos cosas, pionera en la estrategia y luego pionera en la Declaración de Madrid. La Madrid Declaration, que obviamente es una declaración europea por el proyecto S4D4C, ha sido adoptada por muchísimos países. Por ejemplo, India, Brasil, están haciendo sus estrategias modeladas y basadas en la Madrid Declaration. Entonces yo creo que hemos influido muchísimo en muchos países muy positivamente, pero quizá nos falta a lo mejor a nivel interno generar estas estructuras de vinculación un poquito más fuertes. En toda la charla, bueno, se ha usado la ciencia como un ente neutral o benigno, pero es cierto que se puede usar también como un poder por parte de los países o puede tener intereses, ¿no? Está el caso de China, que ante el pasmo de Estados Unidos está emergiendo como potencia económica y científica. Y Cuba, con una larga tradición de apoyo mediático, apoyo médico a países latinoamericanos, por ejemplo. En ese sentido, ¿qué papel vislumbrarías de Estados Unidos y China una vez pasada la emergencia? ¿Se reconfigurarían los poderes o sería una situación ocasional? ¿Y qué papel juega la Unión Europea en el ámbito científico o político? Bueno, yo creo que tanto Cuba como China están demostrando esta idea de poder blando, ¿no? De cómo aprovechar una crisis para mejorar tu imagen y tu reputación a través de la ayuda a otros. Yo creo que Estados Unidos va a quedar bastante tocado, ¿no? Y creo que, o sea, no lo creo yo, es que me parece que es una opinión bastante compartida y China pues, puede obviamente posicionarse muy bien después de la crisis. Pero yo creo que en vez de pensar en esa bipolaridad, tenemos que pensar más en una multipolaridad. Y en esa multipolaridad es donde entra la Unión Europea, que yo creo que puede ejercer un liderazgo mucho más fuerte del que ejerce ahora mismo. Y un poco la idea esta de la diplomacia científica a nivel europeo es para, digamos, cómo integramos a todos los países miembros para que juntos podamos proyectar una diplomacia científica común en vez de cada país hacer la suya. Pero claro, pasa lo mismo que con la salud. La Unión Europea no tiene competencias en diplomacia, en política exterior. Hay una agencia de política, bueno, que se llama el Foreign Action, EEAS, External Action Service, que es como si fuera el brazo diplomático de la Unión Europea, tiene delegaciones en el mundo, pero es bastante nueva, es reciente y todavía no tiene pues, mucho músculo, ¿no? Entonces, todavía no hay una política exterior conjunta, cohesiva, para integrarse en la ciencia. Entonces, el empuje que le dio el comisario Moedas en la comisión anterior fue un poco, pues, se le faltó como el otro pie, digamos, porque la política exterior no estaba al mismo nivel de push que Moedas estaba intentando desde su mandato, porque era el comisario de Ciencia e Innovación. Él no tiene competencias en política exterior, pero como la ciencia sí que es una competencia común en la Unión Europea a través de Horizonte 2020, siendo el programa más grande y más conocido, es muy fácil la integración científica, también pues, los Erasmus, todos los programas, pero la política exterior cada país tiene la suya y cada país tiene sus relaciones y sus relaciones bilaterales, multilaterales, entonces es más difícil la cohesión. Gracias. Vamos a hacer las últimas dos preguntas, ¿vale? Hay más preguntas, pero no tenemos tiempo para todos. Se ha distribuido, y de hecho lo has comentado tú en tu presentación, se ha distribuido información que describe las naciones lideradas por mujeres, algunas de ellas con perfil científico, que han manejado mejor la pandemia. Dichas naciones cuentan con ministerios de ciencia o sistemas de consultoría profesional científica. ¿Tendría que ver con la formación científica de las líderes? ¿Es cuestión de género? Otra pregunta del millón. Por ejemplo, a ver, es que hay que acordarse de cuáles son, ¿no? Merkel obviamente es científica, ella misma. Nueva Zelanda también tiene un sistema de asesoramiento muy científico muy fuerte. De hecho, el anterior asesor al gobierno de Nueva Zelanda es Peter Gluckman, que es el fundador de INCSA, que es la organización que básicamente agrupa a todos los asesores científicos del mundo. Y entonces ahí hay una tradición también muy buena. Yo creo que no es el hecho de ser mujer, o sea, hablamos del programa que os he hablado de Homeward Bound, de liderazgo para mujeres, no es un programa de liderazgo para mujeres, es simplemente que las mujeres no están representadas en
en todas las esferas de decisión. Entonces, hay una gran parte de la población que no está representada en esas decisiones. Entonces, es básicamente una cuestión de inclusión y diversidad, porque cuanto más diverso un equipo, mejores decisiones se toman, y eso está demostrado, y también económicamente. Pero, por ejemplo, un ejemplo de la falta de enfoque de género se dio en Perú, ¿no? Se dio el confinamiento se hizo por mujeres y hombres podían salir de casa en días diferentes, ¿no? Mujeres lunes, miércoles, viernes, y hombres martes, jueves, sábado, y el domingo nadie, o algo así. ¿Qué pasó? Que los días que los hombres podían salir no salía nadie, y los días que podían salir las mujeres salieron todas las mujeres a la vez, y se formaron aglomeraciones en el supermercado. Entonces, esa medida de separación terminó juntando. Entonces, ahí no se tuvo en cuenta, por ejemplo, en la sociedad, el rol que las mujeres desafortunadamente todavía juegan en esa sociedad, y no se puso un enfoque de género en la política pública. Entonces, al cabo de una semana tuvieron que rectificar. Entonces, ahí te das cuenta de que hay muchas cosas que, no solamente por ser mujer, sino cualquier grupo, por estar representado en una mesa, puede decir, oye, que esto no va a funcionar. Pero si no hay nadie que puede dar esa alerta, las políticas muchas veces van sin incorporar y sin incluir a todos los beneficiarios y a todos los sectores a los que tienen que incidir. ¿Y en qué medida, o sea, se ha puesto mucho de manifiesto también el perfil de Merkel como Scientist in Chief, ¿no? ¿En qué medida crees que nuestros líderes requieren formación científica para abordar grandes retos? Yo creo que no es necesario que todos sean científicos. De hecho, a los científicos, primero es que tenemos que ser humildes y tenemos que darnos cuenta de todo lo que nos falta. O sea, yo no sé, o sea, yo no me imagino de Prime Minister de ningún país, me falta muchísimo para poder, ¿no? Tener todas las herramientas. Entonces, Merkel las tiene porque tuvo 30 años de carrera como científica, 30 años como política. Entonces, bien, pero no podemos, o sea, hay que ser humildes, no podemos sacar a los científicos del laboratorio y ponerlos a tomar decisiones que tienen pues, dimensiones éticas, de valores, económicas, políticas, cultura, religión, ideologías. Todo esto no es nuestro dominio. Los científicos somos facts and data y evidence, y por eso funciona muy bien el dúo en el que hay pues, políticos, que son políticos profesionales, y luego hay asesoramiento. Pero también está perfectamente, o sea, es perfectamente válido que los científicos se conviertan en algo más si quieren y hagan carrera pues de funcionarios públicos, políticos, y puedan presentarse a las elecciones, como han hecho también varios que están en el chat, muy bien. Entonces es como que no hay receta. Si quieres ser político, puedes ser político, no hay problema, pero que no demos el mensaje, que no quede aquí on the record que estamos, y que eso ha pasado muchas veces, que estamos diciendo que los científicos abandonen la ciencia, que no es eso. Pues muchísimas gracias, Marga. Hay más preguntas, pero lo tenemos que dejar aquí. Comentarte, Marga, que ha habido algunas preguntas relacionadas con cómo como científicos pueden empezar el camino de la diplomacia científica. Me imagino que cuando enviemos, en tu presentación había también muchos materiales. Si crees que hay algo relevante que quieres enviarles a los asistentes, también lo distribuiremos. Y nada, muchísimas gracias, Marga, muchísimas gracias a todos los asistentes. Antes de irnos, solo os quiero enseñar una cosa, que es, espero que podáis ver mi pantalla, que es, si os ha gustado también este webinario, el próximo 28 de abril vamos con el último webinario de esta serie Entendiendo el COVID-19, donde vamos a hablar con dos investigadoras de una empresa biotecnológica que está trabajando para encontrar nuevas terapias contra el coronavirus. Y dentro de ECUSA tenemos también los dos próximos eventos. Uno va a ser sobre cómo patentar en los Estados Unidos y el otro será la tercera sesión de Imaging Essentials for Scientific Publication. Así que si os interesa podéis ir a Eventbrite de ECUSA o en Facebook, también están los links para registrarse a estos eventos. Y ya hasta aquí. Creo que una cosa para terminar, sí, si claro. queréis podemos seguir en Twitter y las preguntas que quedaron sin contestar, vamos a bajar el chat, ¿no? O sea, tenemos forma de guardar los chats. Eso es lo que lo miraremos ahora, vale. si podemos.
porque ahí podemos seguir en Twitter y resolver cualquier duda que quedó. Vale, perfecto. Si no, que si de algún modo, si no pues, consiguiéramos recuperar todas las preguntas, si queréis hacerle preguntas a Marga, entiendo que te las pueden hacer también por Twitter. Sí, Muy bien. encantada de Muchísimas gracias. Ha contestar en habido Twitter. mucha discusión y también mucho material que se ha compartido en el chat, así que antes de que cerremos os recomiendo que guardéis todos los links que hay en el chat. Y bueno, nada, gracias Marga por estar hoy aquí con nosotros. A vosotras, gracias. Y a todos los que aguantaron 1 hora y media. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Adiós.